Bien, vamos a comenzar con un nuevo audio. Hacía un tiempo que estábamos alejados porque estaba comenzando a estudiar a partir de una pregunta que me hizo una persona. ¿Qué quería decir la declaración de Jesús en Mateo 15:24, cuando él dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué significa esta declaración ahora dentro del plan de salvación de Dios? Como nosotros a veces lo captamos, lo hemos conocido. Además nos encontramos con otras declaraciones suyas en este mismo sentido. Al enviar a predicar a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo 10:6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estos dichos de Jesús confundían a los líderes religiosos de la época, como los sacerdotes, fariseos y escribas. No era extraño que se preguntaran, ¿qué está diciendo este hombre? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Pasamos por alto la palabra a los dispersos y entre los griegos, pero nos quedamos con y enseñará a los griegos y pensamos en eso solamente. Pero recuerden esto, y se irá a los dispersos entre los griegos. ¿Quiénes eran esos dispersos entre los griegos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora veremos. El Antiguo Testamento es el mapa que marca la ruta, que nos enseña el qué del por qué lo declara el Nuevo Testamento. Toda historia se comienza a escribir desde el principio, aunque sepamos el final, que es el caso del autor de un libro, ¿cierto? Un final sin principio carece de argumento y significado. No importa dónde coloques tú el principio, puedes ponerlo a la mitad de la obra, pero tienes que estar. En algún momento tenemos que descubrir cómo comenzó todo. Ahora, nosotros, ¿dónde podremos comenzar a buscar? Había una extensión bastante grande, pero como he reducido el tiempo, vamos a ir al Antiguo Testamento y recordemos que el primer rey de las 12 tribus de Israel fue Saúl. Luego fue David, el rey David, luego Salomón, su hijo. Hasta aquí, hasta estos 3 reyes, el reino está unificado. Pero en el reinado de su hijo o del hijo de Salomón, Roboam, Dios dividirá a Israel en 2 casas. La casa de Judá, compuesta por la tribu de Benjamín, además de la tribu de Leví, ¿ya? Que no se menciona más allá porque ellos no tenían derecho a las tierras. ¿Recuerdan? Algunos saben que ellos servían al templo. La otra casa, la otra parte, conserva el nombre de Israel, pero también la podemos identificar como la casa de José o Efraín. Siendo aún rey Salomón, el profeta Ahías profetiza de parte de Jehová que 10 tribus serán entregadas en manos del líder y caudillo llamado Jeroboam. No confundan con Roboam, porque este es otro, ¿cierto? Jeroboam es un líder, es un caudillo llamado Jeroboam. Veamos esto en Primera de Reyes 11, 29 al 31. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. La profecía se cumple en el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Ahora, tiempo después, ambas casas, Judá e Israel, la casa de Israel, son llevadas cautivas. Para nosotros, siempre que hablamos de Israel, pensamos en el Israel que está acá, ¿cierto? Y decimos, los judíos son israelitas. Sí, lo son.
pero el nombre que tenían estas dos tribus, una era Judá y la otra era la casa de Israel. Ahora, después de esta explicación, las dos son llevadas cautivas, Judá por los babilonios e Israel por los asirios. Solo Judá regresó a su tierra, pero la casa de Efraín o Israel nunca más regresó. Se pierde entre las naciones. Estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel que mencionó Jesús en Mateo 15:24. Veamos qué dice Jehová de su rebaño de ovejas. Aquí va a hablar de las 12 tribus y dice en Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel. Ahí está hablando de las 12 tribus que también tienen el mismo nombre, por eso es la confusión. Leones lo dispersaron a las 12 tribus. Ahora, el rey de Asiria lo devoró primero. El rey de Asiria, ¿a quién devoró? A la casa de Israel, a las 10 tribus. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿A quién se llevó cautivo Nabucodonosor? A la casa de Judá. Todo Israel es rebaño descarriado. Todas las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá, son rebaño descarriado, según Jehová. Es verdad que Judá vuelve a su tierra, pero su corazón está lejos de su Señor, en gran parte, gracias a la mala conducción de sus líderes o pastores, como le llama, por ejemplo, Jeremías. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar, por los montes la descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época. En Mateo 15:7-9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El plan de Dios para salvar al mundo es un misterio para la gran mayoría de los judíos, hoy y antes y hoy, y quizás para muchos cristianos también lo es. Después del último profeta, Malaquías, hubo 400 años de silencio de parte de Dios antes de la llegada de Cristo a la casa de Judá, al reino del sur. En este tiempo, los llamados judíos establecieron una serie de reglas, ritos y costumbres que no están en la ley de Dios, aunque en el principio pudieron conservarlo, ¿cierto? Esto con el propósito de impedir que el pueblo se desviara del camino de Jehová. Tales reglas pronto comenzaron a ser más importantes que los mismos mandamientos de Dios. Por eso Jesús los reprende duramente en Mateo 23:25, por ejemplo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia! La ley de Dios atacaba principalmente lo que estaba dentro, no lo que estaba afuera. Eso hace la ley de Dios. Eso quiere mostrarnos a nosotros nuestro pecado. Pero ellos comenzaron a buscar lo de afuera e hicieron normas y ritos que aparentemente eran justos, pero no lo eran, porque no atacaban lo verdaderamente importante. Cuando Jesús declara ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus, ya no existían como nación, pues se habían perdido entre las demás naciones de la tierra. Así que para los judíos solo ellos eran Israel, aún hasta nuestros días. Y así es, en realidad, porque son parte de las 12 tribus, entonces mantienen el nombre de Israel. Así relata el profeta Ezequiel lo que pensaban los judíos de sus hermanos perdidos, la casa de Efraín. Ezequiel 11:15. Hijo de hombre, tus hermanos, dice el profeta, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, los judíos, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. La casa de Judá es la casa de los reyes, de los cuales desciende el Mesías. Esa es la profecía que el mismo Jacob le da a la casa de Judá. Por lo tanto, la gran mayoría de las profecías que le conciernen a Judá ya se han cumplido. ¿Por qué? Tienen que ver con el Mesías.
Pero no se relacionan estas profecías con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ambos son dos casas diferentes. Judá, los judíos, y Efraín, las ovejas perdidas. Entonces, cuando un profeta se dirigía a Judá, no estaba hablándole a la casa de Israel y viceversa. Y ese es a veces nuestra confusión. Relacionamos como un todo. En Primera de Reyes 14, versículo 15 al 16 dice: Jehová sacudirá a Israel, al modo de la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam. Ahí está el líder, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿A qué Israel? A la casa de Israel, a la casa de Efraín, a las 10 tribus. No está hablando acá de los judíos. A esto se le llama la diáspora. Diáspora significa dispersión de un pueblo por diferentes lugares de la tierra. Los cristianos solo reconocemos la diáspora de los judíos, pero no de las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín o la casa de Israel. En el tiempo de Jesús y la iglesia primitiva aún había cierto conocimiento de dónde podrían estar estas tribus. Miren lo que dice el apóstol Pedro y Santiago al respecto. En Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No le da de pensar que estos fueron los lugares donde Pablo también fue. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12. ¡Wow! En la dispersión. También había muchos judíos que estaban en la dispersión. Aunque tuvieran nación o noción de dónde podrían estar estas tribus al otro lado del río Éufrates, estos eran solo un pequeño remanente, porque la gran multitud que permanecía dispersa no se podía saber quién era cada uno de ellos. Claro, la casa de Israel había sido desechada por Dios y consumida entre los demás pueblos. Por lo tanto, estaban inmundos y ya no eran pueblo de Dios. Habían perdido completamente su identidad como israelitas. Ni siquiera ellos, y menos sus descendientes, se reconocían como israelitas. Estaban lejos de su tierra, de la ley, de los pactos y de las promesas de Dios. Ahora solo eran gentiles entre los gentiles, griegos entre los griegos. Para los judíos, ellos ya no existen. Se puede entender con más claridad la relación que existe con las parábolas de la oveja perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano. Por esa razón los judíos pensaban que Jesús no sabía lo que decía. En Juan 10:20 dicen, muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Cómo podía Jesús pensar que ellos serían dignos de ser nuevamente parte de las 12 tribus de Israel si estaban contaminados con idolatría, lo que es fornicación espiritual para Dios? Además, vivían como gentiles, con los cuales los judíos no entraban ni aún a su casa. Hechos 10:28, esto le ocurre a Pedro cuando va a la casa de Cornelio, el centurión, y él les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A nosotros no nos parece ningún problema esto, porque estamos del otro lado, estamos del lado que ahora estaba recién Pedro entendiendo, ¿cierto? Cuando entra a la casa de Cornelio, porque Dios le revela esto. Pero recordemos que Dios no puede contradecir su ley y no puede pasar por alto el pecado. Dios mismo había declarado que ya no eran su pueblo, y esto lo tenían claro los judíos. Oseas 1:9 dice: y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Esta declaración de rechazo era para la casa de Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, Jehová había dado carta de divorcio a la casa de Israel. Miren lo que dice Jeremías 3:8. Ella vio, está refiriéndose aquí a Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto es carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. A pesar de lo que había visto Judá, de cómo Dios le había desechado a Israel, a la casa de Israel, Judá hacía lo mismo. Pero los pecados de la casa de Israel eran mucho más graves. Entonces, ¿cómo podía Jesús decir que iría a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel si Jehová Dios se había separado de ellas? Para los judíos eso era imposible. Dios no podía contradecir lo que decía en la ley del divorcio. Ahora, después de darse la carta de divorcio, ella podía irse. En Deuteronomio 24, 2 al 4 dice, y salida de su casa podía ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, el primero le da carta de divorcio, el segundo le da carta de divorcio, pero el primero no se puede volver a casar. Aunque muera el otro, no puede volver a casarse con ella, porque ya está envilecida, según lo que dice acá la palabra. Con esto Jehová está diciendo que es imposible que vuelva a recibir a esas ovejas perdidas, porque dio carta de divorcio. Esto es lo que está diciendo el mismo Jehová. Por esa razón, Jesús le daba testimonio de lo que las Escrituras decían de él para que entendieran el misterioso plan de salvación de Dios. Había una solución que Dios había planeado, pero los judíos no la entendían. Y tal vez muchos de nosotros tampoco hasta el día de hoy. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En las Escrituras no solo Dios se revela a sí mismo como Creador y Señor, sino que además como el Salvador del mundo. Los judíos no creían necesitar un Salvador, pues ellos se consideraban salvos por pertenecer al pueblo escogido. Ellos esperan a un Mesías que les dé liberación de sus enemigos y supremacía entre los pueblos de la tierra. En un próximo video veremos de qué manera Dios, por medio de su gracia, provee los medios de justicia y santidad para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a su vez ser de bendición a todas las familias de la tierra. Este es el plan maestro de Dios para salvar lo que se había perdido, cumpliendo cabalmente su santa palabra. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta era una de las formas como él iba a cumplir la ley, a pesar que para los judíos era imposible y para cualquier hombre era imposible, pues era la palabra de Dios. Estaba puesta allí como testimonio. ¿Cómo la misma palabra, cómo el mismo Dios iba a contradecirse? Por supuesto que no. Dios iba a cumplir la ley. En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Veremos por qué fue necesario su sacrificio y resurrección. Me refiero a Cristo, ¿no es cierto? En el próximo audio. Voy a tratar de enviar los dos audios juntos para que no se pierdan esta relación. Vamos a descubrir un pasaje de la Biblia que va a tomar un sentido maravilloso. Y no nos vamos a hacer judaizantes, ¿ya? Porque ese es el temor que muchas veces se tiene cuando se trata de estos temas. Pero que es importante enfrentar lo que encontremos en la palabra.
como la verdad que Dios comienza a mostrarnos. Ahora, si estamos equivocados, se dialoga. Si estamos equivocados, se comparte. Yo siempre he dicho, no estoy compartiendo un dogma o una doctrina que no tenga opositores o no pueda ser contradecida con el argumento bíblico. Para eso estamos, para escudriñar. Y en esto estamos, escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga.